Hay algo que casi nadie le dice a una mujer con suficiente claridad cuando queda embarazada. Todo el mundo le habla del bebé, del tamaño del bebé, de las semanas del bebé, de los órganos del bebé, pero casi nadie explica con profundidad lo que realmente está ocurriendo dentro de su cerebro, dentro de su sistema nervioso y dentro de su mundo emocional. El embarazo no es solamente un evento del útero, el embarazo es un evento del sistema nervioso completo. Es una reconfiguración biológica profunda. Es un cambio en la manera en que el cuerpo percibe el peligro, el vínculo, la seguridad, el descanso, la emoción y la propia identidad. No es solo un crecimiento físico, es una reorganización interna. Muchas mujeres empiezan a sentirse distintas y no saben cómo nombrarlos. Más sensibles, más reactivas, más cansadas, más emocionales, más intuitivas, más vulnerables, más protectoras, a veces más ansiosas, a veces más conectadas, a veces más confundidas. Y el entorno suele simplificarlo diciendo son las hormonas, pero decir son las hormonas es como decir que una tormenta es solo agua. Es cierto, pero es superficial. Pero lo que está pasando es mucho más complejo, mucho más inteligente y mucho más dirigido a lo que realmente parece. El embarazo activa programas biológicos antiguos, profundamente diseñados para proteger la vida y en desarrollo. Y esos programas no solo cambian el cuerpo, cambian la mente, cambian la forma de sentir, cambian la forma de reaccionar, cambian la forma de vincularse, cambian la forma de percibir al mundo. Y cuando una mujer no entiende lo que está pasando dentro de ella, corre el riesgo de interpretarlo como una supuesta debilidad, irritabilidad, inestable o estar perdiendo el control. Cuando en realidad lo que está ocurriendo es una adaptación neurológica dirigida. Este contenido no es para romantizar el embarazo, tampoco es para asustar, es para explicar, para ponerlo en lenguaje a procesos internos reales que sí tienen una base totalmente biológica, una base emocional y una base nerviosa. Aquí vamos a hablar del embarazo desde dentro hacia afuera, desde el cerebro hacia la emoción, desde el sistema nervioso hacia la conducta, ¿sí? Desde la biología hacia la experiencia subjetiva. Y vamos a entender por qué cambia el sueño, por qué cambia la sensibilidad emocional, por qué cambia la tolerancia al estrés, por qué cambian las prioridades, por qué cambia la relación con el cuerpo, por qué cambia la necesidad de la propia seguridad, por qué cambia incluso la identidad, por qué el embarazo no solo forma un bebé, forma a una madre a nivel cerebral. El cerebro materno no permanece igual durante este proceso. No se queda simplemente esperando. Se adapta de manera activa. Cambia conexiones, cambia sensibilidad, señales sociales, cambia la forma de conectar amenaza, cambia la forma de responder al vínculo, se vuelve más fino para ciertas cosas y menos tolerante para otras. No por fragilidad, no por especialización. El sistema nervioso entra en modo de protección y de preparación vincular. Eso significa que señales que antes parecían supuestamente pequeñas, ahora se sienten mucho más grandes. Comentarios que antes no dolían, ahora impactan. Ambientes que antes eran tolerables, ahora se sienten muy pesados. Personas que antes no afectaban, ahora se alteran el estado interno. No es exageración, es recalibración. El cuerpo también cambia su diálogo con emoción. La fatiga no es solo cansancio, es redistribución de energía. El llanto no es solo tristeza, es descarga regulatoria. La irritabilidad no es solo carácter, muchas veces es una sobrecarga fisiológica. La necesidad de cercanía no es dependencia, es búsqueda de seguridad neurobiológica. Y hay algo importante, no todas las mujeres viven esto igual porque cada sistema nervioso tiene una historia de apego, una historia de estrés, una historia de trauma, una historia de seguridad o inseguridad emocional. El embarazo no borra esa historia, la simplifica. Lo que estaba regulado se fortalece, lo que estaba frágil se vuelve más sensible. Por eso, para algunas mujeres el embarazo se siente como una conexión totalmente profunda y para otras
Se siente como una vulnerabilidad intensa. Ambas experiencias pueden tener una base biológica real. Ninguna es mala, madre. Ninguna es fallo. Son sistemas totalmente distintos, respondiendo a una misma transición. También vamos a hablar de algo que casi no se dice. El embarazo mueve una identidad, no solo cuerpo, identidad. La mujer que era antes empieza a transformarse antes de que nazca el bebé. Cambia la percepción del futuro, cambia la relación con el riesgo, cambia la forma de pensar y de tomar decisiones, cambia la forma de sentir permanencia. Y eso puede generar momentos de duelo silenciosos y momentos de expansión interna. No te estás volviendo débil, ojo. Estás volviéndote biológicamente más protectora, no estás perdiendo estabilidad, tu sistema está priorizando una vida. En este video vamos a unir la ciencia del cerebro, la regulación emocional y la experiencia materna real, sin frases vacías, sin simplificaciones superficiales, con una explicación bastante profunda, pero en lenguaje humano, para que la mujer que lo escuche no solo entienda, se reconozca, porque cuando entiendes lo que tu cuerpo está haciendo, dejas de estar peleando contigo y empiezas a acompañarte. Y ese verdadero acompañamiento interno cambia completamente la experiencia del embarazo. Así que respira. Tu cuerpo no está fallando, está trabajando en una de las transformaciones más complejas que puede vivir un sistema humano. Y ahora sí, vamos a entrar dentro del proceso. Porque para entender de verdad el embarazo desde la mente y el sistema nervioso, hay que romper una idea equivocada, muy extendida, que el cerebro de la mujer permanece igual mientras el cuerpo va cambiando. Eso no es correcto. El cerebro participa activamente en el embarazo, se adapta, se reorganiza y cambia prioridades funcionales. El embarazo es un estado neurobiológico dirigido. No es pasivo, no es solo reacción hormonal, es programación adaptativa. El cerebro materno entra en un modo de especialización temporal orientado a una protección, a un vínculo, a una detección de señales y regulación de recursos. Durante el embarazo ocurren cambios en el cerebro relacionadas con la atención temporal, la lectura social y la respuesta de amenaza y el procesamiento del vínculo. No significa daño, no significa deterioro, significa ajuste. El sistema cambia de foco. El cerebro empieza a priorizar lo que es relevante para la propia supervivencia y el cuidado, señales sociales cercanas, estados internos del cuerpo, cambios ambientales, coherencia relacional, seguridad del entorno, cosas que antes podían pasar desapercibidas, ahora se registran con más intensidad. No es hipersensibilidad, sin sentido. Es sensibilidad dirigida. El cerebro materno no se vuelve frágil, se vuelve totalmente selectivo. Hay circuitos relacionados con el vínculo y el cuidado que aumentan su actividad funcional. La respuesta emocional frente a señales de cercanía, apoyo o rechazo se vuelve mucho más marcada. La percepción del tono de voz, la expresión facial y la disponibilidad emocional del entorno adquieren más peso interno. Esto tiene una función: preparar el sistema para poder sostener la vida dependiente. También cambia la relación con la amenaza. El umbral de la detección puede bajar en ciertos contextos. Comentarios hostiles, ambientes tensos, relaciones inestables o incertidumbre sostenida pueden sentirse más perturbadores que antes. No porque la mujer tolere menos, sino porque el sistema ahora evalúa el riesgo, no solo para sí misma, sino para el desarrollo que protege. El embarazo amplía el radio de protección biológica. Otro punto sumamente importante es la reorganización de los recursos atencionales. Muchas mujeres describen que el embarazo se sienten más distraídas para tareas múltiples, más lentas para ciertas funciones ejecutivas, menos tolerables para la sobrecarga cognitiva. Esto no es pérdida de capacidad, es redistribución de prioridades neuronales. El cerebro reduce la eficiencia en multitarea externa y aumenta la sensibilidad a señales internas vinculares. Es un cambio de orientación, no un fallo. Entiéndelo, no es que tu mente rinda menos, es que está trabajando en otra dirección.
Hay además cambios en la plasticidad cerebral, la capacidad del cerebro de reorganizar conexiones. El embarazo es uno de los estados de mayor plasticidad adulta. Eso facilita el aprendizaje vincular, la adaptación del rol materno y la recalibración emocional. La plasticidad no siempre se siente cómoda porque implica un cambio, pero es funcional. El sistema también ajusta la relación entre la emoción y el impulso. Algunas respuestas se vuelven más rápidas. La emoción aparece antes de la explicación relacional. Eso puede vivirse como una reacción exagerada, cuando una respuesta, una realidad priorizada. El sistema responde primero e interpreta después. Esto no significa que la mujer pierda la capacidad de regulación, significa que necesita más condiciones de descanso, apoyo y una mayor estabilidad para poder regularse igual que antes. También es importante explicar que el embarazo suele activar memorias implícitas del cuidado y del apego. Experiencias tempranas como fue cuidada, contenida, vista, pueden reactivarse emocionalmente sin que la mujer sepa por qué. No como recuerdos claros, sino como sensaciones. Necesidad de protección, miedo a no ser suficiente, búsqueda intensa de validación o temor al abandono. El sistema nervioso vincular se tiende a reactivar. Por eso algunas mujeres se sienten más dependientes emocionalmente de su pareja o de su red cercana durante el proceso de gestación. No es una regresión infantil, es activación del sistema de apego en contexto de vulnerabilidad biológica real. La necesidad de apoyo en el embarazo no es debilidad, es biología del vínculo. El cerebro también tiende a reajustar las percepciones corporales. Las señales internas, latido, presión, digestión, tensión, se sienten más fuertes. Esto puede interpretarse como ansiedad cuando no se entiende, pero muchas veces es interocepción aumentada, más registros del cuerpo interno, más señales, no siempre es más peligro, a veces es más conciencia corporal. Otro aspecto profundo es la preparación neural para la lectura del bebé. Aunque aún no haya nacido, el cerebro materno empieza a afinar sistemas que luego leerá, ya sea el llanto, el gesto y las necesidades y microseñales del recién nacido. Ese entrenamiento anticipado, el vínculo empieza antes del parto a nivel cerebral. Nada de esto es aleatorio, es dirección biológica, es algo basado en equilibrio. Estos cambios no significan que toda emoción intensa en el embarazo sea normal y ya. Significa que hay una base biológica para una mayor sensibilidad. Pero cuando la ansiedad, la tristeza y la desregulación son persistentes e incapacitantes, eso merece acompañamiento clínico. Comprender la biología no elimina la necesidad del cuidado, la orienta mejor, y una línea fuerte para cerrar esta parte es: tu cerebro no está perdiendo estabilidad, está entrando en modo materno. No es desorden, es reorganización. Cuando se habla de embarazo, casi siempre se dice una frase que suena muy sencilla, pero que se queda corta. Son las hormonas. Y aunque, pues, claro, es verdad que las hormonas participan de forma central, la explicación superficial hace que muchas mujeres se sientan incomprendidas, porque no se trata solo de que las hormonas suban o bajen. Se trata de que las hormonas reprogramen la comunicación entre el cerebro, el cuerpo y la emoción. Las hormonas en el embarazo no son una decoración química. Son mensajeras de una dirección biológica. Indican al sistema nervioso que priorizar, que conservar, que proteger y cómo redistribuir energía. Durante el embarazo ocurre una modulación hormonales más intensas de la vida adulta. Y cada una de estas señales que, bueno, tiene efectos directos sobre el sueño, el ánimo, la sensibilidad, el apetito, la memoria, la reactividad y el vínculo. Traduciéndolas a la experiencia humana, podemos decir que la progesterona es una de las protagonistas principales. Sube de forma marcada desde etapas tempranas. Tiene un efecto calmante sobre ciertos circuitos cerebrales, pero también produce somnolencia, lentitud, subjetividad, necesidad de descanso y menor tolerancia a la sobrecarga. Muchas mujeres dicen: me siento más cansada sin razón. Sí hay razón. El sistema está siendo empujado hacia la conservación de energía y la estabilidad de dicho embarazo. La progesterona
también modula la ansiedad. A veces la reduce, pero en otras mujeres puede generar una sensación extraña de embotamiento o sensibilidad emocional distinta. No es tristeza necesariamente, es cambio de tono interno, ¿sí? No es flojera, es bioquímica de conservación. Los estrógenos también aumentan de forma progresiva y aquí hay un efecto muy interesante. Los estrógenos influyen en la sensibilidad emocional, en la percepción social y en la plasticidad cerebral. Muchas mujeres notan que sienten más intenso, tanto lo bonito como lo difícil. La emoción se vive con más volumen interno. También influye en la piel, en el olfato, en la vascularidad y en la percepción sensorial. Por eso, durante el embarazo, hay mujeres que se vuelven más sensibles a los olores, a los ambientes, a los estímulos sensoriales. Esto no es imaginación, es sistema sensorial que está amplificado. La gonadotropina del embarazo, la señal que confirma biológicamente que el embarazo está en curso, también tiene efectos sistémicos muy fuertes, especialmente al inicio, ya que se asocia con náuseas, rechazo de ciertos alimentos, sensibilidad digestiva. Muchas veces esto se interpreta como malestar inútil, pero tiene lógica protectora. Aumentar la selectividad de ingestas en una etapa vulnerable. El cuerpo filtra más, no por capricho, por protección. Ahora entramos en una hormona mal entendida, que es el cortisol. Muchas personas la llaman solo la hormona del estrés, pero en realidad es una hormona de movilización de energía. En el embarazo su regulación cambia. El sistema de respuesta del estrés se tiende a recalibrar. Esto no desaparece, se ajusta. Esto significa que algunas mujeres se sienten más reactivas a la presión, al conflicto o a la incertidumbre. El cuerpo evalúa el impacto con mayor peso. El estrés sostenido se siente más desgastante, no porque haya menos fortaleza, sino porque el sistema está invirtiendo recursos en desarrollo fetal y tiene menos margen para el estrés externo crónico, ¿sí? Y lo voy a decir muy claro. El mismo estrés pesa más cuando el cuerpo está construyendo una vida. Ahora hablamos de la oxitocina, que suele simplificarse como la hormona del amor, pero su función es más precisa. Es hormona del vínculo y de la seguridad relacional. Aumenta la sensibilidad al contacto, a la cercanía y a la coherencia emocional del entorno. Facilita la conexión, pero también tiende a aumentar la percepción de ausencia de conexión. Eso significa que un entorno cálido regula más que antes y aún un entorno frío duele más que antes. La oxitocina no solo abre al amor, abre a la percepción de un vínculo real. La prolactina también comienza a aumentar y no solo prepara para la lactancia, participa en conductas de cuidado y orientación hacia la cría. Empieza a modular circuitos de atención hacia lo dependiente. Es parte del programa de orientación materna. Y hay también cambios en señales metabólicas como la insulina y las hormonas relacionadas con el apetito. En el embarazo se modifica como el cuerpo usa la energía. Por eso desaparecen cambios del hambre, antojos, saciedad irregular y sensibilidad en ayunos largos. No es falta de control, es reprogramación metabólica. El sistema nervioso recibe todas las señales hormonales y responde ajustando estados internos. Más necesidad de descanso, más sensibilidad emocional, más orientación vincular, más selectividad ambiental, más conciencia corporal. No estás a merced de tus hormonas. Tu sistema está siendo dirigido por ellas. Eso es totalmente distinto. Y algo clave que tengo que decir es que ninguna hormona actúa sola. No es una sustancia causando un síntoma, no. Es una orquesta de señales modulando redes cerebrales completas. Por eso la experiencia es totalmente global. Cuerpo, emoción, sueño, pensamiento, vínculo. Todo a la vez. También es importante decir que las variabilidades son normales. No todas las mujeres responden igual al mismo perfil hormonal. La historia, el estrés, la calidad de sueño, la nutrición, el apoyo emocional y la genética influyen en cómo se vive este cambio. La misma señal, distintos sistemas, distintas experiencias. Y hay una línea de integración para cerrar esta parte, ¿ok? Las hormonas del embarazo no te desordenan, te reorientan.
no te responden, te recalibran. Ahora voy a hablar sobre algo que casi nunca se explica con suficiente claridad. El embarazo no solo cambia las hormonas y las emociones, cambia el funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Ese sistema es el que regula de manera automática tu corazón, tu respiración, tu presión arterial, tu temperatura, tu digestión y tu nivel de activación interna. Es el sistema que decide con voluntad, es el sistema que te mantiene viva sin que lo pienses. Durante el embarazo, este sistema entra en un modo de demanda aumentada y regulación adaptativa. El cuerpo no está en un reposo biológico, está en una construcción activa. Está sosteniendo más volumen sanguíneo, más requerimiento metabólico, más intercambio fisiológico. Eso obliga al sistema nervioso autónomo a recalibrar constantemente. El corazón empieza a trabajar con mayor carga funcional, aumenta el volumen de sangre circulante, aumenta el gasto cardíaco y cambia la dinámica vascular. Muchas mujeres sienten palpitaciones más fuertes, más frecuentes, sensaciones de latido fuerte o percepción más clara del pulso. No siempre es patología, muchas veces es conciencia aumentada de un sistema que está trabajando de más. No siempre es ansiedad, ojo. A veces fisiología que está un poco más amplificada. La respiración también cambia. El embarazo modifica la mecánica respiratoria por efecto hormonal y por cambios físicos progresivos. Se incrementa la ventilación, cambia la sensación de profundidad respiratoria y puede aparecer una sensación de no llenar del todo. Eso genera inquietud en mujeres que no saben qué es adaptación ventilatoria normal en muchísimos casos. Y cuando no se explica, se tiende a interpretar como peligroso. Cuando se entiende, se interpreta como un simple ajuste. El sistema nervioso autónomo tiene dos grandes ramas funcionales, una de activación y la otra de movilización. ¿Ok? Durante el embarazo no se apaga la activación, pero se vuelve más sensible a la sobrecarga. El margen de tolerancia al estrés sostenido suele reducirse. Lo que antes era manejable, ahora agota mucho más rápido. No porque haya menos fortaleza, porque hay más demanda interna. También cambia la regulación de la presión arterial. Algunas mujeres experimentan descensos transitorios, mareos al levantarse o sensación de debilidad súbita. Eso puede relacionarse con ajustes vasculares y autonómicos. El sistema está aprendiendo un nuevo equilibrio dinámico. La temperatura corporal basal también puede sentirse distinta. Más sensación de color, más sudoración, más intolerancia a ambientes cerrados. El sistema de termorregulación está trabajando con otra línea de base. Ahora entra algo muy importante, que es la variabilidad interna aumentada. Hay días de mucha energía y días de agotamiento profundo. No es una inestabilidad psicológica, es oscilación fisiológica real. El sistema nervioso está respondiendo a múltiples señales simultáneas, hormonales, metabólicas, vasculares, emocionales. No todos tus cambios de estado son emocionales. Muchos son netamente autonómicos. El sueño también se ve afectado por esta recalibración autonómica. Más despertares, más sueño ligero en ciertas etapas, más necesidad de siestas. El sistema tiene más microactivaciones nocturnas. No es falla, es vigilancia fisiológica aumentada. Otro aspecto clave es la interocepción, la percepción interna del cuerpo. Durante el embarazo, muchas mujeres sienten más intensamente sus señales internas. Tensión, presión, movimientos digestivos, latidos, distensión. Esto puede confundirse con ansiedad si no se comprende, pero muchas veces es sensibilidad corporal aumentada por recalibración neural. Más señal no significa más peligro, significa más registro. El sistema digestivo regulado también por el sistema nervioso autónomo cambia su ritmo, digestión más lenta, tránsito más irregular, mayor sensibilidad gastrointestinal. El intestino tiene su propia red nerviosa y responde a las señales que el cerebro, el cerebro central, el estrés emocional y la parte fisiológica impactan la digestión del embarazo con más facilidad. También hay un cambio en la respuesta al sobresalto y al estímulo. Ruidos fuertes, discusiones, tensión ambiental, todo puede sentirse más intenso.
El reflejo de alerta se activa más rápido, no porque la mujer esté nerviosa, sino porque el sistema está priorizando protección. La mujer embarazada no está exagerando su reacción. Su sistema está priorizando dicha seguridad. Ahora, hay algo muy importante que tengo que explicar. La adaptación no significa que todo síntoma sea normal sin evaluación. Palpitaciones persistentes intensas, desmayos, dificultad respiratoria marcada, dolor torácico o síntomas severos requieren valoración clínica. Entender la fisiología no reemplaza la medicina, la orienta. Pero en la mayoría de los casos, muchas de las sensaciones que asustan vienen de un sistema autónomo recalibrado, no de un sistema dañado. El embarazo convierte el sistema nervioso en un regulador de alta demanda. Trabaja más, siente más, responde más rápido y necesita más descanso y más apoyo ambiental. Tu sistema nervioso no está inestable. Está en modo protector ampliado, ¿no? No está fallando. Está sosteniendo más vida. Ahora vamos a hablar de algo que muchas mujeres viven, pero pocos entienden con claridad. Y por eso muchas veces lo sufren en silencio, que es la intensificación emocional durante el embarazo. Y no es solo que sientas más, es que tu sistema está procesando distinto. El embarazo no solo cambia las hormonas y el cuerpo, cambia el umbral emocional del sistema nervioso, cambia la velocidad con la que una emoción aparece, cambia la intensidad con la que se registra, cambia el tiempo que tarda en bajar y eso tiene una explicación biológica. No es un defecto de carácter. Durante el embarazo, los circuitos cerebrales que detectan relevancia emocional y social se vuelven más sensibles. El sistema prioriza todo lo que tenga que ver con seguridad, vínculo, aceptación, rechazo, protección y cercanía. Eso significa que gestos, palabras, tonos y actitudes del entorno pesan más internamente. Un comentario frío duele más. Una ausencia se siente más. Una crítica cala más profundo. Una muestra de cuidado también tiende a nutrir más. No es fragilidad, es amplificación selectiva. El sistema emocional funciona como un radar ajustado a mayor ganancia. Detecta con más fuerza lo que antes registraba como con menor volumen. Esto no ocurre para hacer sufrir, ocurre para proteger al vínculo y la estabilidad del entorno, donde va a nacer una vida que será totalmente dependiente. La emoción tiende a subir de volumen cuando la biología sube de responsabilidad. También hay cambios en la regulación del llanto. El llanto es una respuesta fisiológica de descarga autonómica y regulación emocional. Durante el embarazo, con sistemas hormonales y por supuesto nerviosos recalibrados, el llanto puede activarse con una mayor facilidad. No siempre por tristeza profunda, muchas veces por sobrecarga interna. Llorar no siempre es colapso. Muchas veces es regulación. La irritabilidad también aumenta en muchas mujeres embarazadas. Pero aquí hay que explicarlo bien. La irritabilidad no nace solo de la emoción. Muchas veces nace de la combinación de la fatiga fisiológica, el sueño fragmentado, la carga metabólica, la incomodidad corporal y la sensibilidad nerviosa aumentada. El sistema tiene menos margen de tolerancia cuando está sosteniendo más demanda interna. Menos reserva, más reacción. Otro factor profundo es la activación del sistema de apego. El embarazo reactiva redes cerebrales relacionadas con el vínculo, cuidado y dependencia segura. Eso puede aumentar esa necesidad de cercanía emocional, de validación y coherencia relacional. La mujer puede sentir más necesidad de contacto emocional estable con su pareja o figuras cercanas. Esto no es retroceso infantil, ojo, es activación vincular biológica. Cuando esa necesidad encuentra respuesta, se regula. Cuando encuentra frialdad, se desregula. Por eso algunas mujeres describen que durante el embarazo toleran menos la indiferencia, la distancia emocional o la inconsistencia. No porque antes no importara, sino porque ahora el sistema lo registra como una señal relevante de seguridad o inseguridad ambiental. También se intensifica la ansiedad anticipatoria. Muchas mujeres
no necesariamente como trastorno, sino como aumento del pensamiento protector. La mente empieza a proyectar escenarios riesgosos, posibles problemas. Es como un intento de control frente a la transición grande. El cerebro intenta reducir incertidumbre alejándose. La anticipación no siempre es miedo, es a veces la protección intentando organizarse, ¿sí? Ahora bien, cuando esta anticipación se vuelve constante, intrusiva y agotadora, ya no está ayudando, está drenando. Y ahí sí se necesitan herramientas de regulación y, si es necesario, apoyo clínico. Entender la base biológica no significa normalizar el sufrimiento intenso. Significa reconocerlo a tiempo. Otro fenómeno frecuente es la labilidad emocional, cambios del estado emocional más rápido. Momentos de alegría, luego sensibilidad, luego calma, luego llanto. No es inestabilidad identitaria, no. Es sistema con umbral más dinámico. La regulación depende más del descanso, de la nutrición y del apoyo externo. Entiéndelo, no estás demasiado emocional. Tu sistema está más abierto. La apertura emocional también puede traer algo muy valioso, que es mayor conexión, mayor empatía, mayor intuición social, mayor lectura de necesidades ajenas. Muchas mujeres desarrollan durante el embarazo una sensibilidad relacional más fina. Eso también es parte del programa biológico del cuidado. No todo es vulnerabilidad, también es percepción extendida. Y hay otro aspecto profundo que casi nadie suele decirlo. El embarazo puede reactivar memorias emocionales antiguas, no siempre como recuerdos claros, sino como sensaciones, historias con la propia madre. Experiencias de cuidado, abandono, crítica, exigencia o protección pueden emerger emocionalmente. El sistema de maternidad activa el archivo vincular interno. El cuerpo recuerda cómo fue cuidado y desde ahí construye la expectativa, consciente o no, de cómo quiere cuidar. Esto puede generar momentos de tristeza sin causa evidente, nostalgia, necesidad de reparación interna o búsqueda de contención. No es una debilidad psicológica, es un proceso identitario activado. Ahora, algo importante para decir con responsabilidad es que la intensidad emocional no equivale automáticamente a la depresión ni a trastornos de ansiedad. Pero cuando hay desesperanza persistente, miedo constante, incapacitante, llanto diario sin alivio, desconexión emocional sostenida o pensamientos oscuros repetitivos, eso sí requiere evaluación y acompañamiento. La biología explica, no sustituye, la ayuda. Y una línea fuerte que tengo que decir es que sentir más no es estar mal, es estar en transformación. El embarazo no te vuelve inestable o no vuelve inestable a la mujer, la vuelve neurobiológicamente sensible al vínculo y, por supuesto, a la seguridad. Hay un cambio que casi no se habla cuando la mujer más que todo habla de su embarazo. No se ve en las ecografías, no aparece en los exámenes de laboratorio, no se mide en semanas, pero es uno de los cambios más profundos de todo el proceso. La transformación de la identidad. El embarazo no solo cambia el cuerpo, cambia quién eres por dentro. No de forma instantánea, de forma progresiva, silenciosa, a veces confusa, a veces hermosa, a veces dolorosa, pero real. Muchas mujeres sienten que algo se está moviendo internamente a nivel de quienes son, que quieren, que toleran y que ya no pueden sostener igual. Cambian prioridades, cambian límites, cambian la relación con el tiempo, con el riesgo, con el futuro. No es una inestabilidad, es reorganización identitaria dirigida. La identidad no es solo un concepto psicológico, es una red de patrones cerebrales que integran la memoria, los valores, los roles y la pertenencia. Durante el embarazo, esa red entra en actualización. El sistema empieza a integrar el rol materno antes de que el bebé nazca, porque la maternidad empieza en el cerebro antes que en los brazos. Esto, claro, puede generar una sensación extraña, estar siendo la misma y distinta al mismo tiempo. Reconocerte, pero no del todo. Pensar como tú, pero con otra profundidad de impacto emocional. Esto no es pérdida de identidad, es expansión y, por supuesto, reconfiguración. Porque toda transición de identidad implica microduelos. Duelos de la mujer que era antes del embarazo, duelo de tu cuerpo anterior,
de tu ritmo anterior, de tu autonomía absoluta anterior. No porque desaparezcan, sino porque cambian de forma en la jerarquía interna. Y en los duelos silenciosos no siempre se viven como tristeza clara. A veces se viven como irritabilidad, confusión, nostalgia o una sensibilidad inesperada. Esto no es rechazo del propio embarazo, es ajuste del yo. También cambia la relación con el futuro. El cerebro empieza a proyectar escenarios más largos. La percepción de consecuencias se tiende a amplificar. Las decisiones que antes parecían simples ahora se sienten trascendentes. El sistema está integrando la responsabilidad prolongada. La mente empieza a pensar en términos de continuidad, no solo en el presente. Aparece también una relectura de la propia historia. Muchas mujeres durante el embarazo piensan más en su infancia, en cómo fueron cuidadas, en qué recibieron y qué faltó. No es casual, el sistema de maternidad activa los mapas internos de cuidados aprendidos. El cerebro pregunta internamente cómo fui cuidada, cómo quiero cuidar. Esto puede traer memorias emocionales antiguas, necesidad de sanar, heridas viejas o deseo fuerte de hacerlo distinto. No es debilidad emocional, es conciencia vincular activada. También se transforma la relación con el cuerpo. El cuerpo deja de ser solo mi cuerpo y pasa a ser cuerpo sosteniendo. Eso cambia la percepción del control de la imagen de pertenencia corporal. Algunas mujeres sienten orgullo profundo. Otras sienten extrañeza. Muchas sienten ambas cosas en distintos momentos. Esto no se trata de superficialidades, es identidad corporal en transición. Tu cuerpo deja de ser solo forma y se convierte en una función de vida. Eso mueve mucho por dentro. También cambia la tolerancia de ciertos entornos y relaciones. Mujeres que antes soportaban dinámicas desgastantes empiezan a sentir rechazo interno bastante claro. Menos paciencia para lo tóxico, menos tolerancia para la incoherencia. Esto no es mal carácter, es un sistema de protección identitario que está activado. La maternidad temprana fortalece el límite interno. Aparece con más fuerza la pregunta de la seguridad emocional, con quién estoy, quién me cuida, quién es más coherente, quién está disponible. El sistema nervioso materno evalúa la red de apoyo con más peso que antes. El embarazo en sí no es solo o no solo busca nido físico, busca nido relacional. Otra dimensión profunda es el cambio en la relación con el logro y la productividad. Muchas mujeres tienden a experimentar conflictos internos entre rendimiento externo y proceso interno. La cultura pide seguir igual. La biología pide bajar el ritmo. Esa tensión puede generar culpa injusta. Bajar el ritmo en el embarazo no es retroceder, es redistribuir la energía. La identidad también se expande en dirección del legado. Aparecen pensamientos sobre qué valores transmitir, qué ejemplos dar, qué tipo de presencia ofrecer. No es filosofía, es programación intergeneracional activándose. La mente empieza a pensar en huella. Ahora, algo importante que tengo que decir con mucha claridad y cuidado. No todas las mujeres sienten conexión inmediata con la identidad materna. Algunas la van construyendo lentamente. Algunas sienten un poco de ambivalencia. Algunas sienten miedo. Eso no las convierte en malas madres. Las convierte en humanas en transición. El vínculo identitario no siempre es instantáneo. Muchas veces es proceso. La presión social de deberías sentirte plena puede dañar. La verdad biológica es más honesta. El sistema se adapta gradualmente. El amor puede crecer en capas. No estás perdiendo quién eras. Estás integrando quién estás siendo. La identidad materna no reemplaza, incorpora. Es ampliación del yo, no borra, no borrado del yo. El embarazo no solo prepara un nacimiento externo, prepara a un nacimiento interno. Y hay una experiencia muy común durante el embarazo que suele generar preocupaciones innecesarias, que es la sensación de estar más distraída, más lenta para algunas tareas mentales, que con olvidos pequeños, con dificultad para sostener muchas cosas a la vez. Muchas mujeres dicen, mi mente no está igual. Y casi siempre alguien responde, eso es normal.
pero no suelen explicar el por qué. Y aquí sí lo vamos a explicar. El cerebro durante el embarazo no se deteriora, se reorganiza en prioridades. No es pérdida de inteligencia, no es daño cognitivo, es redistribución de recursos atencionales y ejecutivos hacia procesos internos, regulación corporal y orientación vincular. El cerebro tiene la energía limitada por ciertos momentos, no puede maximizar todo a la vez. Cuando aumenta la demanda interna fisiológica, emocional y vincular, reduce la inversión en ciertas funciones externas y alto consumo, como multitareas intensas, memorias operativas complejas y cambio rápido de foco. No estás pensando peor. Tu cerebro está priorizando distinto. La memoria del trabajo, lo que usas para sostener muchos datos simultáneamente, puede sentirse más frágil. No porque desaparezca, sino porque compite con las señales internas más fuertes. La fatiga, los cambios hormonales, las señales corporales, las emociones amplificadas y la carga de adaptación constante. El sistema está ocupado integrando cambio biológico continuo. También influye el sueño. El embarazo suele fragmentar el descanso por cambios hormonales, la incomodidad física y los microdespertares. El sueño fragmentado reduce la eficiencia cognitiva del día, al día siguiente. Más lentitud de procesamiento, más dificultad para concentrarse, más olvidos pequeños. No es psicología, es neurofisiología del descanso insuficiente. Dormir fragmentado nubla la mente, aunque hayas dormido horas. Los cambios hormonales también influyen en la neurotransmisión, en cómo las neuronas se comunican. Algunas señales químicas favorecen la plasticidad emocional y vincular, pero pueden reducir temporalmente la agilidad cognitiva externa. Es intercambio funcional, no pérdida global. Hay además un fenómeno de atención interoceptiva aumentada. El cerebro presta más recursos a registrar el estado interno del cuerpo, sensaciones, tensión, digestión, movimiento, fatiga, temperatura. Ese monitoreo interno consume foco atencional. Lo que va hacia adentro no va hacia afuera. Más atención interna, menos capacidad de dispersión externa. Muchas mujeres también entran en un estado de procesamiento anticipatorio, planificación, preocupación, proyección de escenarios. Ese procesamiento mental tan sostenido ocupa ancho de banda cognitivo. La mente parece más ocupada, incluso cuando no está haciendo tareas externas. No es una distracción vacía, es procesamiento dirigido. Tu mente en sí no está fallando. Tu mente está adaptándose al contexto biológico más exigente. También se observa la reducción de la tolerancia a la multitarea intensa. Cambiar de tareas en tarea cuesta más. El sistema prefiere secuencia, no simultaneidad. Cuando se fuerza la multitarea, aparece más fatiga mental, más que antes. Esto no es una debilidad, es una eficiencia energética adaptativa. El cerebro embarazado favorece un foco único, no dispersión múltiple. Y hay algo mucho más profundo. Durante el embarazo aumenta la plasticidad neuronal orientada al vínculo y al aprendizaje social relevante. Eso implica la remodelación de las redes. Toda remodelación consume recursos. Es como si el sistema estuviera en actualización de software mientras sigue funcionando. Puede ir un poco más lento, pero está integrando capacidades nuevas. Actualización interna no es deterioro. De hecho, algunas investigaciones muestran cambios en las redes relacionadas con la cognición social, la capacidad de leer emociones, intención y necesidad en otros. Muchas mujeres reportan mayores intuiciones interpersonales durante el embarazo, más lecturas emocionales, menos tolerancia cognitiva abstracta. Otra vez, redistribución no pérdida, más percepción humana, menos paciencia para lo irrelevante. Ahora, algo importante que decir. Cambios cognitivos leves son comunes, pero deterioro severo, confusión marcada, desorientación o pérdida funcional importante no se asume como normal. Requieren evaluación. Entender la adaptación no significa ignorar señales de alarma. Pero la gran mayoría de la llamada niebla mental del embarazo es fisiológica, transitoria e irreversible. Mejora con descanso, nutrición adecuada, reducción de la sobrecarga y apoyo ambiental. No es permanente, claro. No es degenerativo. No es pérdida de capacidad. No te volviste menos capaz. Te volviste biológicamente más enfocada en lo esencial. El embarazo en sí no apaga a tu mente, la redirige y cuando el contexto tiende a acompañar,
descanso, apoyo, comprensión, la claridad funcional regresa con mucha más fuerza. Y hay una frase que muchas mujeres embarazadas dicen en voz baja, casi con vergüenza. Antes no me afectaba tanto, ahora todo me toca. Lloro más fácil, me emociono más, me duele más, reacciono más fuerte. Y muchas veces reciben respuestas simplistas. Son las hormonas. Como si eso explicara algo. Pero decir son las hormonas sin explicar el mecanismo es dejar a la mujer sin ningún mapa. El cerebro emocional también se vuelve más reactivo bajo estrés sostenido. Las señales se interpretan con sesgo de amenaza. Comentarios neutros suenan más duros, silenciosos, se sienten más largos. Incertidumbre pesan más. No es dramatización, es un filtro de procesamiento alterado por actividad fisiológica. El sistema bajo estrés interpreta el mundo más riesgoso. También cambia la tolerancia a la incertidumbre. El embarazo ya es un proceso de alta incertidumbre biológica. Si encima hay estrés externo sostenido, la capacidad de tolerar lo incierto tiende a disminuir. Aparece la necesidad de control, necesidad de confirmación, necesidad de seguridad constante. Esto no se trata de un control excesivo, es búsqueda de la regulación. Una mujer embarazada, estresada, no es débil, ¿sí? Es, es un sistema cargado sin suficiente energía de carga o de descarga. El estrés sostenido también altera la percepción corporal, aumenta la tensión muscular, las molestias digestivas, la sensación de presión interna, la fatiga más pesada. Muchas mujeres piensan, algo está mal conmigo, cuando en realidad su sistema está sobreactivado. El cuerpo bajo estrés se siente más pesado, no porque esté fallando, sino porque está trabajando de más. Y hay algo muy importante que explicar con mucho equilibrio, por cierto. El cuerpo humano, incluso en el embarazo, está diseñado para tolerar picos de estrés. Lo que impacta más no son los picos, es la continuidad sin una recuperación estable. El estrés con descarga no desorganiza. El estrés sin pausa sí. No es el momento tenso, es la tensión que permanece, no es la tensión permanente. También debemos hablar de la dimensión relacional del estrés. El sistema nervioso humano es social. La regulación no es solo interna, es vincular. Presencia calmada, apoyo emocional, validación, compañía estable, reducen la actividad fisiológica. Esto no es romanticismo, es neuroregulación interpersonal. La calma también se transmite, no solo se produce. Por eso el aislamiento emocional durante el embarazo pesa tanto, no solo duele, desregula. Una mujer puede tolerar más carga cuando se siente acompañada que cuando se siente solo bajo la misma carga objetiva. Acompañamiento reduce la carga biológica, ¿sí? No todo estrés se elimina, pero sí puede regularse. Regular no significa negar las emociones, significa permitir la activación y luego facilitar el retorno. La respiración lenta, las pausas corporales, los movimientos suaves, las expresiones emocionales, el contacto humano seguro, son vías reales de regulación del sistema nervioso. No son consejos vacíos, son moduladores fisiológicos. El cuerpo necesita ciclos, activarse y volver. También es clave decir esto con que libera culpa. Sí, sentir el estrés ocasional no daña automáticamente el proceso. La biología materna es robusta. Lo que protege no es ausencia total de tensión, es presencia suficiente de regulación. No necesitas perfección emocional. Necesitas recuperación suficiente. Tu sistema no te está traicionando, te está avisando sobre la carga. No necesita ser imperturbable, necesita ser sostenida. Y un sistema sostenido regula mejor que un sistema netamente exigido. Y hay algo que muchas mujeres embarazadas sienten, pero pocas veces saben nombrar con claridad. Ya no me siento exactamente como antes. No soy la misma, aunque sigo siendo yo. Hay algo interno que se está moviendo. Y como siempre, hay lenguaje para todo esto. Algunas lo interpretan como inestabilidad, confusión o pérdida de centro. Pero no es pérdida en sí, es transición de identidad. El embarazo no es solo un proceso biológico, es un evento de reorganización psicológica profunda. Es una de las transiciones de identidad más grandes que puede vivir un ser humano.
cambia la posición interna desde lo que te percibes en el mundo. Porque no solo estás creando una vida, estás reconfigurando quién realmente eres. La identidad no es fija, es dinámica. Está compuesta por roles, vínculos, proyectos, autoimagen, narrativa personal y sentido de dirección. Cuando aparece la gestación, todos esos ejes se reordenan, no desaparecen, se repriorizan. Lo que antes era central puede volverse secundario. Lo que antes era lejano se vuelve urgente. Muchas mujeres reportan cambios en la motivación, en los valores, en la tolerancia social y en las prioridades. Cosas que antes importaban mucho, ahora pesan menos. Cosas que antes permanecían pequeñas, ahora se sienten esenciales. No es capricho, es recalibración emocional. El sistema interno pregunta, ¿qué es verdaderamente importante? También ocurre una intensificación de la autopercepción corporal. El cuerpo deja de ser solo mi cuerpo y pasa a ser el entorno del otro ser. Esta vivencia cambia la relación con la propia corporalidad. Algunas mujeres sienten más conexión, otras sienten extrañeza temporal. Ambas respuestas son válidas. El cuerpo deja de ser un objeto y se vuelve un territorio. Esto puede activar emociones complejas: orgullo, miedo, ternura, vulnerabilidad, protección, inseguridad. La identidad corporal se expande y necesita integración psicológica. No siempre ocurre de forma automática. A veces requiere tiempo y apoyo emocional. Hay además una reorganización del rol interno de cuidado, incluso antes del nacimiento. El cerebro empieza a operar con mapas de protección, anticipación y sostén. No es aprendizaje intelectual, es activación de circuitos de cuidado. La mujer empieza a pensarse en función del otro, del yo, y empieza a incluir el nosotros, ¿sí? Quiero que digas quiero que sientas esto que voy a decir, ¿sí? La identidad materna no aparece el día del parto, empieza a construirse durante la gestación. También puede aparecer algo como un duelo silencioso por la versión anterior de sí misma. No porque esa versión fuera mejor, sino porque está cambiando toda la transición de la identidad que implica la despedida parcial. Y despedirse, incluso de algo nuevo, mueve la emoción. El cambio no solo trae alegría, también trae duelo. Algunas mujeres se sienten muy confundidas por esto. Se supone que debería estar feliz todo el tiempo. Es una transición emocional. Coexisten, no se excluyen. La mente humana puede sentir gratitud y miedo al mismo tiempo, amor y vértigo al mismo tiempo. La ambivalencia no es falla, es profundidad emocional. También cambia la percepción del tiempo. El futuro se vuelve más concreto, las decisiones se evalúan con horizonte más largo. Aparecen pensamientos prospectivos más intensos. No es ansiedad solamente, es orientación temporal expandida. El cerebro empieza a pensar en largo plazo biológico. Las relaciones cercanas también se reevalúan. Muchas mujeres se sienten más selectivas con quien se sienten seguras, escuchadas y respetadas. No es distancia arbitraria, es filtro de seguridad vincular activado. Más selectividad, más protección emocional. Ahora, algo importante que decir con claridad es que esta transformación de identidad no siempre es lineal ni tranquila. Puede haber días de claridad y días de confusión, días de conexión y días de duda. No indica una inestabilidad patológica, indica un proceso activo. Integrar la actividad toma tiempo, no ocurre en una línea recta. El apoyo emocional aquí es clave. Poder hablar de lo que se mueve internamente sin ser juzgada acelera la integración cuando la experiencia interna tiene lenguaje, deja de sentirse caótica y empieza a sentirse netamente procesable. Nombrar organiza, silenciar desorganiza. No estás perdiendo, ¿sí? Te estás transformando. No estás dejando de ser tú. Estás ampliando la persona que eres. Y toda esa intensidad que se amplía necesita espacio, tiempo y cuidado. Y hay algo que muchas mujeres embarazadas sienten y a veces no suelen entender. Más necesidad de cercanía, más necesidad de respuesta, más necesidad de seguridad emocional
Y si no lo reciben, duele más que antes. No porque se hayan vuelto netamente dependientes, sino porque su sistema de apego está más activado. El sistema de apego no es una idea romántica, es un sistema biológico de regulación. Es el conjunto de circuitos cerebrales y respuestas nerviosas. No se activan cuando necesitamos seguridad relacional, no solo en la infancia, durante toda la vida y durante el embarazo su sensibilidad aumenta. Durante el embarazo, tu sistema de apego sube el volumen. La necesidad de presencia emocional confiable se vuelve más intensa. La respuesta del entorno pesa más. Un mensaje no contestado, una actitud distante, una promesa incumplida genera más impacto interno que antes. No es dramatización, es amplificación de señal vincular. El sistema está preguntando, ¿estoy siendo sostenida? ¿Estoy acompañada? ¿Estoy segura en el vínculo? Esto tiene una lógica biológica profunda. El cerebro materno está reorganizando para convertirse en base segura para otro ser humano. Para poder sostenerse, necesita sentirse sostenido. La regulación se transmite en cadena. El sistema sostenido sostiene mejor. También aumenta la sensibilidad a la incoherencia relacional. No solo importa lo que la otra persona dice, sino importa cómo lo dice. Si está presente de verdad, si responde con calidez, si su conducta coincide con sus palabras. La mujer embarazada detecta ciertas incongruencias con una mayor rapidez. No busca perfección, busca más que todo confiabilidad. Porque no necesitas más gente, necesitas gente segura. El apego adulto no desaparece con la madurez, se transforma. En embarazo, muchas mujeres reactivan patrones de apegos propios, ansioso, evitativo, seguro, mixto. No porque retrocedan, sino porque el sistema entra en una fase de reorganización vincular. Patrones antiguos pueden reaparecer. Una mujer con historia de apego inseguro puede sentir más miedo a ser dejada sola, más necesidad de confirmación, más dolor ante distancia. No es regresión infantil, es activación de memoria vincular implícita. El cuerpo recuerda el vínculo, aunque la mente no lo nombre. También puede ocurrir lo contrario. Mujeres con estilo evitativo pueden notar que le cuesta más sostener distancia emocional durante el embarazo. Necesitan más contacto del que estaban acostumbradas a pedir. Y eso puede generar un conflicto interno. El sistema pide cercanía, aunque el hábito diga distancia. Esto es muy importante decirlo con precisión, porque el embarazo no crea tu patrón de apego, no, lo hace como más visible. La relación de pareja suele convertirse en un regulador muy central. La presencia o la ausencia de respuesta emocional del compañero tiende a impactar más profundamente. No es dependencia, es corregulación biológica. La regulación adulta también es compartida. El contacto seguro reduce la activación fisiológica medible, la respiración se estabiliza, tono muscular baja, ritmo interno se calma. No es poesía, es neuroregulación interpersonal. La presencia calma literalmente. También aumenta la necesidad de validación emocional, no de halago, de comprensión. Ser escuchada sin corrección inmediata, ser sostenida sin minimización, ser acompañada sin sentir juicio, no es atención, es sintonía. Y ahora algo clave para decir con equilibrio es que la mayor necesidad de apego no significa tolerar vínculos dañinos. Sensibilidad aumentada no implica aceptar maltratos. De hecho, la sensibilidad suele reducir la tolerancia a entornos emocionalmente inseguros. Más apego no es menos límites. Necesitar cercanía no es debilidad, es biología vincular activa. También es común que la mujer reevalúe vínculos familiares durante el embarazo. Relaciones con madre, padre, figuras de cuidado, puede volver a la conciencia emocional. No es nostalgia, es reorganización del mapa de apego. El pasado vincular se reactiva porque el rol vincular tiende a cambiar. La preparación para cuidar activa la memoria de cómo fue cuidada y eso puede traer gratitud, dolor, preguntas o necesidad de sanar historias pendientes. Todo eso parte del proceso.
convertirse en base reactiva la experiencia de haber tenido base o no haberla tenido. Si necesitas más cercanía, no te estás volviendo frágil. Te estás volviendo más relacional. Y un sistema más relacional no pide exceso, pide más que todo seguridad. Y hay algo que muchas mujeres embarazadas viven y que suele confundirse o minimizarse. Lo que siento emocionalmente lo siente mi cuerpo. No es solo tristeza, es presión. No es solo ansiedad, es tensión. No es solo miedo, es agotamiento físico. Y esto, la verdad es que no es imaginación. No es sugestión, es netamente fisiología. Es fisiología emocional. La emoción no vive solo en la mente, vive en el sistema nervioso y el sistema nervioso vive en el cuerpo. No existe emoción sin respuesta corporal. Siempre que hay una emoción, hay traducción física, cambios en la respiración, tono muscular, ritmo interno, sensibilidad visceral, energía disponible. Toda emoción verdadera tiene firma corporal. Durante el embarazo esta conexión se vuelve más visible porque la sensibilidad nerviosa está aumentada y la atención interna está más activa. La mujer percibe con más claridad como lo emocional se convierte en sensación física. La emoción deja de ser abstracta y se vuelve más tangible. Cuando aparece la preocupación sostenida, el cuerpo entra en modo preparación. Aumenta la tensión muscular basal, especialmente en el cuello, en la mandíbula, en el diafragma y la zona lumbar. La respiración se vuelve más corta y más alta. El pecho trabaja más, el abdomen menos. Eso genera una sensación de opresión interna. No es nervios, es patrón respiratorio alterado por activación o mecanismo de activación. La tristeza profunda también tiene una huella corporal. Reduce la energía disponible, lentece movimiento, genera sensación de peso físico. Muchas mujeres dicen, me siento pesada por dentro. Es una descripción neurofisiológicamente precisa. La emoción modula la energía, no solo el pensamiento. La ansiedad sostenida aumenta la vigilancia corporal. Se perciben más intensamente los latidos, los movimientos internos, las sensaciones digestivas, cambios de temperatura. No porque estén necesariamente alterados, sino porque el sistema de detección interna está amplificado, más vigilancia, más sensación. Sentir más el cuerpo no significa que el cuerpo esté peor. Significa que el sistema está más atento. Disculpen. También hay un puente directo entre la emoción y el sistema digestivo. El intestino tiene una red nerviosa extensa y altamente sensible al estado emocional. Bajo tensión sostenida puede cambiar el ritmo digestivo y la sensación de plenitud de tolerancia alimentaria. No es casual, es conexión nerviosa directa. El sistema digestivo escucha la emoción. El corazón también responde al estado emocional. No solo en frecuencia, en variabilidad. Cuando hay regulación emocional, el ritmo cardíaco muestra flexibilidad. Cuando hay tensión sostenida, se vuelve más rígido. No se siente como número, se siente como una inquietud interna. Regulación emocional es regulación cardíaca. El sistema muscular cambia con el estado emocional. Bajo miedo o sobrecarga. Aumenta tono de protección. El cuerpo se prepara para la preparación, esa preparación mantenida genera una fatiga muscular incluso sin esfuerzo adicional físico. Tensión sostenida cansa, aunque no te mueva más. Ahora algo clave que tengo que decir. Que tu cuerpo responda a tu emoción no significa que estés dañando. Significa que está comunicando un estado. El cuerpo no acusa, informa. Durante el embarazo, además, la mujer suele tener menor tolerancia a ignorar señales corporales. Lo que antes se pensaba o se pasaba por alto, ahora se siente. No es hipocondría, es sensibilidad interoceptiva aumentada. El sistema detecta más señales internas. Y más señales no siempre son más problemas. También ocurre lo contrario. Las emociones positivas profundas, la seguridad, la conexión, la ternura producen una relajación corporal medible, la respiración más lenta, el tono muscular más bajo, la sensación térmica más estable, energía más distribuida. La calma también se siente físicamente. Quiero que entiendas esto con claridad. Tu cuerpo no está reaccionando de más. Está reaccionando con una precisión biológica altamente efectiva.
La clave no está en suprimir emociones, está en regularlas. No es dejar de sentir, es permitir que la emoción tenga ciclos completos, activación y retorno. Cuando la emoción se procesa, el cuerpo sale del modo de tensión. La emoción procesada también tiende a liberar. Por eso, llorar, respirar lento, moverse suave, recibir contacto seguro no son actos débiles, son intervenciones fisiológicas, ayudan al sistema nervioso a completar el ciclo de activación. Expresar regula, reprimir prolonga. No estás somatizando, estás integrando emociones en cuerpo. No estás fallando, estás sintiendo completo, y sentir completo es parte del diseño, no del error. Y después de entender todo lo que hemos hablado, cambios cerebrales, sensibilidad emocional, reorganización del apego, sueños fragmentados, activación nerviosa, la pregunta natural es, entonces, ¿qué necesita realmente el sistema nervioso de una mujer embarazada para sostenerse bien? Y no es perfección, no es cero estrés, no es control emocional total, es regulación suficiente. La regulación no es algo abstracto, es fisiológico. Es como el sistema sale de la activación y regresa a su equilibrio. Y eso no ocurre solo por voluntad, ocurre por múltiples condiciones. El sistema nervioso no se calma simplemente por órdenes, se calma por señales, señales de seguridad, señales de coherencia, señales de sostén. La primera gran necesidad es seguridad relacional, presencia emocional confiable, no compañía física solamente. Presencia sintonizada, alguien que escuche sin minimizar, que responda sin burlarse, que acompañe sin corregir todo. El sistema nervioso detecta esa presencia como señal del entorno seguro. La seguridad relacional baja la activación biológica real. Esto no es romanticismo, es neuroregulación social. La segunda necesidad es ritmo. El sistema nervioso regula mejor cuando hay ritmos predecibles, horarios de comidas, de descanso, de luz, de activación suave, de imprevisibilidad constante. Mantiene la alerta. La previsibilidad regula, reduce el ritmo de la carga interna. No necesitas rigidez, necesitas cierta regularidad. La tercera necesidad es respiración reguladora. La respiración es la vía más directa de la influencia consciente sobre el sistema nervioso autónomo. Respirar lento, profundo y con exhalación más larga que la inhalación envían señales del no peligro. El sistema exhalar largo es un mensaje biológico de calma. Tu respiración es una de las palancas nerviosas, no solo un reflejo automático. La cuarta necesidad es descarga corporal suave. El cuerpo activado necesita movimientos para completar ciclos de tensión, no ejercicios intensos, no. Movimientos reguladores, caminar suave, estiramientos lentos, balanceos, movilidad consciente, la activación que no se descarga, se acumula. Movimiento suave es higiene nerviosa. La quinta necesidad es reducción de sobreestímulos, mucho ruido y exceso de información, conflictos constantes, pantallas nocturnas, discusiones prolongadas. Mantiene la activación, no todo estímulo es neutro para el sistema que es sensible del embarazo. Menos estímulos, más regulación. La sexta necesidad es validación emocional. Ser entendida reduce la activación. Ser invalidada la aumenta. Cuando la emoción es reconocida, el sistema reduce la intensidad. Cuando es negada, la amplifica para poder ser escuchada. La emoción validada se regula más rápido. No necesitas que te corrijan, necesitas que te comprendan. La séptima necesidad es descanso real. No solo dormir. Descanso incluye pausas sin exigencias, momentos sin rendimientos, espacios sin evaluación. El sistema no solo se recupera durmiendo, se recupera cuando deja de estar bajo demanda. Pausas sin exigencia también es medicina nerviosa. La octava necesidad es nutrición estable. El sistema nervioso es metabólicamente exigente. Saltos bruscos de energía, deshidratación y ayunos prolongados tienden a aumentar dicha inestabilidad fisiológica y emocional. La estabilidad energética ayuda a la estabilidad nerviosa. Es un sistema nutrido, un sistema estable. La novena necesidad es contacto seguro. El contacto físico respetuoso, abrazo, cercanía, reduce la activación si es percibido como seguro. El cuerpo humano regula mejor en conexión que en el aislamiento. El contacto seguro regula más que el aislamiento fuerte. Ahora, algo muy importante que tengo que decir es que
Regular no es volverte fría, es volverte estable. Regular no es sentir, es poder volver. El objetivo no es evitar activarte, es saber regresar. El sistema nervioso sano no es el que nunca se altera, es el que puede retornar al equilibrio. Y aquí tengo que dejar un mensaje bastante claro. No necesitas hacerlo perfecto. Necesitas hacer lo suficiente. Suficiente apoyo, suficiente descanso, suficiente comprensión, suficiente regulación. Perfección no regula. La suficiencia sostenida sí. Tu sistema no pide heroicidad, pide cuidado, no pide dureza, pide sostén, y un sistema sostenido responde mejor que un sistema exigido. Después de todo lo que hemos explicado, cambios cerebrales, sensibilidad emocional, variaciones en el sueño, la activación del apego, la transformación de la identidad y las respuestas corporales, es muy importante dejar en claro algo. No todo malestar en el embarazo es patológico, pero tampoco todo debe molestar tampoco debe normalizarse sin mirar nada. El equilibrio está en saber diferenciar entre adaptación y desregulación. Cambiar no es enfermar, pero sufrir en silencio no es adaptación. Hay cambios que son esperables dentro de la reorganización biológica y emocional del embarazo. Variaciones de ánimo, mayor sensibilidad, llanto más fácil, necesidad de cercanía, sueño más ligero, atención atención más interna. Todo esto puede formar parte de la adaptación. Son cambios de intensidad, no de ruptura funcional. La clave es esta. En la adaptación saludable, aunque haya días difíciles, la mujer sigue pudiendo funcionar, vincularse y volver a ciertos equilibrios. Hay oscilaciones, pero hay retorno. Hay emoción, pero no colapso sostenido. Hay movimiento, pero no derrumbe continuo. Ahora quiero nombrar las señales que sí indican que no estamos ante una simple adaptación, sino ante una desregulación que merece atención clínica y apoyo profesional. ¿Sí? Si la tristeza es profunda y casi diaria, si hay una sensación de vacío constante, si desaparece el interés por casi todo, si hay desconexión emocional sostenida, no lo llames normal del embarazo. ¿Sí? Automáticamente tienes que activarte. La tristeza persistente merece evaluación. Si la ansiedad es tan intensa que te impide dormir por varias noches seguidas, si hay una sensación frecuente de pánico, si el cuerpo vive en alarma constante, si la mente no logra bajar nunca, no es solo sensibilidad, es sobreactivación sostenida. Las alarmas constantes no son una regulación adaptativa, ojo. Si aparecen pensamientos intrusivos de daño, desesperanza extrema o deseo de desaparecer, eso no es variación emocional normal. Es una señal clara de sufrimiento clínico que necesita intervención. Pensamientos oscuros persistentes es señal, no de efecto moral. Si la irritabilidad es explosiva, desproporcionada y casi diaria, si hay conflictos constantes que no se puede modular, si la reacción supera siempre el estímulo, hay desregulación emocional significativa. Reactividad sin retorno requiere apoyo. Si el aislamiento emocional aumenta, si la mujer deja de querer hablar con todos, si pierde red, si evita contactos, incluso con personas seguras, no es solo introspección. Puede ser un retiro defensivo, aislamiento sostenido. No regula, agrava. También es importante observar el cuerpo, la fatiga extrema, incapacitante, el insomnio severo, el persistente, somatización intensa sin alivio, sensación de colapso energético continuo, requieren evaluación, no para asustar, para cuidar. El cuerpo que no se recupera está pidiendo ayuda. Pedir ayuda no significa que fallaste, significa que te estás cuidando. Ahora, algo muy importante que le tengo que decir a todas las que me están escuchando, buscar apoyo no es solo ir a una consulta médica, es hablar con alguien formado, con alguien que entienda la regulación emocional, con alguien que pueda sostener el proceso sin juicio. Apoyarse no es una debilidad, es regulación compartida. La intervención temprana
regula mucho más fácil que la intervención tardía. No hay premio por aguantar sola. No hay mérito en romperse en silencio. El embarazo no debe vivirse como prueba de resonancia emocional, sino como proceso de adaptación acompañada a través de un proceso que realmente se sienta seguro. Y eso es lo que te lleva a la estabilidad. Tu cerebro está cambiando con propósito. Tu sistema nervioso está más sensible con sentido. Tu emoción está más abierta con dirección. Pero sensibilidad no significa que tengas que sufrir sola. Adaptarte no es soportarlo todo. Es aprender a regular con apoyo. Mujer, no necesita ser perfecta para gestar vida. Necesita ser sostenida mientras la gestas. Tu sistema no pide dureza, pide cuidado, pide paz. Y cuidarte también es parte de cuidar la vida que crees en ti. Recuerda, mujer, siempre volver a ti. Por favor, compártele este video a esa persona que lo necesita. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video.